Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, era el tema Tú eres la única de Samir Basi. Con ese tema iniciamos nuestra edición de la tarde de hoy de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hemos hecho con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal, identificándonos en 5 emisoras, de 4 en Colombia, 1 en Aruba, llevándoles también a través de nuestro Facebook Live la información a cualquier parte del mundo y también con el apoyo de nuestras redes sociales y página web. Así que siempre Venezuela, en cualquier momento puede ser vista por usted, no solamente en los horarios regulares, sino también en los postdatados, es decir, horarios que usted tenga como preferencia para seleccionar nuestra señal y nuestros programas. Esto no es un trabajo de uno solo, como siempre les he dicho. Este es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en todo lo que es la parte de producción. Camilo García en redes sociales y apoyo técnico. A esta hora, en la voz en Radio San José de Cúcuta, se encuentra nuestro compañero Alex Meneses y también su servidor Alan Peralta para llevarles a ustedes los comentarios de las noticias más importantes. Bueno, como lo hemos señalado durante el día de hoy, la visión de las Naciones Unidas de la ONU en materia de derechos humanos ha ratificado nuevamente el informe sobre abusos en las cárceles por la inteligencia venezolana y subrayó a la agencia EFE, los representantes de esta comisión, que si la justicia de ese país, de Venezuela, no investiga a los dirigentes señalados por el documento, ese rol podría recaer en los instrumentos como la Corte Penal Internacional. Nuestra recomendación, dice el chileno Francisco Cox, miembro de la comisión, es que tanto el Ministerio Público venezolano como el Poder Judicial cumplan con sus obligaciones e investiguen a las personas que seleccionamos y mencionamos en este informe. Y si ellos no lo hacen, la Corte Penal Internacional puede cumplir ese rol. También podría asumir en base a países con jurisdicción internacional, si así lo solicitan las víctimas, destacó Cox, después de que la Misión Internacional Independiente para Venezuela presentara el informe ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es decir, que un tribunal con jurisdicción en el extranjero pudiera seguir los casos si en este momento se niegan los representantes de la justicia venezolana a aplicar eso, justicia. Este informe acusa a los servicios de inteligencia civil y militar de Venezuela, el SEBIN, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, de cometer crímenes de lesa humanidad para reprimir la disidencia política, ordenados o supervisados al más alto nivel, incluyendo al presidente de facto Nicolás Maduro, personas que están en los más altos niveles políticos del país, y esto incluye al presidente Maduro y cercanos a él, han tenido un rol muy importante en la política de represión de voces disidentes y en ocasiones ha dado órdenes sobre quienes deberían ser vigilados y detenidos. Una situación entonces que lamentablemente pues señala a las autoridades venezolanas nuevamente están incursos en hechos de violación de derechos humanos en Venezuela. Una situación de verdad bastante lamentable, bastante crítica, y ahí están, bueno, entonces las consecuencias de esto. Las autoridades internacionales pudieran estar asumiendo la investigación de los casos y sobre todo los señalamientos que se realizan sobre esta materia. También, por otra parte, en un desmentido total, Monómeros de Venezuela ha desmentido al embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, afirmando que a Colombia llegaron solo 8.000 toneladas de urea desde Venezuela y no las 16.000 que él anunció. El embajador de Colombia
en Venezuela, Armando Benedetti, anunció la llegada de un buque proveniente de Venezuela con 16.000 toneladas de urea, un insumo clave para la agricultura de este país y cuyo costo se disparó por la guerra de Ucrania, así lo señaló la revista Semana. Ya llegó a Barranquilla el muelle 1 de Monómeros, el buque con 16.000 toneladas de urea a $600 la tonelada. Es una gran noticia para los campesinos porque ahorrarán $100 por tonelada, escribió Benedetti en su cuenta oficial. Sin embargo, fue la misma empresa Monómeros la que ha desmentido al embajador, asegurando que no eran 16.000 toneladas las que se recibían, sino la mitad de las toneladas. Monómeros hace historia para la industria y el agro colombiano. Hoy recibimos de nuestro país hermano de Venezuela 8.000 toneladas de materia prima en nuestro muelle en Barranquilla. Se lee en la publicación del perfil oficial de esta entidad. Y entonces uno se pregunta, ¿quién tiene la razón allí? ¿Quién ha dicho la verdad o quién ha mentido sobre el tema? Pero lo cierto del caso es que arranca con muy mal pie el embajador de Colombia en Venezuela. Y creo yo que hay un caso que ustedes deben recordar. ¿Se recuerdan el caso de este muchacho Luis Manuel, el niño venezolano, que fue agredido en Estados Unidos por compañeros de estudio? Veamos las declaraciones de la madre sobre este caso y sobre todo cómo fueron las circunstancias y cuál ha sido el resultado hasta ahora de esa agresión. Veamos. ¿Cómo te enteraste? Mira, yo estaba trabajando. Yo soy maestra, las personas del salón saben que entre 2:40 y 3:30 yo saco el teléfono 2, 3 veces para hablar con Luis, para saber que Luis está bien, que llegó a la casa. Le escribo a Luis 2:40 y le digo, papi, ¿todo bien? Sí, mami, todo bien. Voy caminando al autobús. A los 25, 30 minutos vuelvo a agarrar el teléfono y bueno, llamadas perdidas de mi mamá en Venezuela, llamadas perdidas de mi esposo, llamadas perdidas de los compañeros de clase de Luis Manuel, de las mamás de los compañeros. Yo me voy a la escuela, llego a la escuela, entro y bueno, me conseguí a Luis Manuel golpeado. Decía, me lo pudo haber matado. Luis Manuel no es un muchacho agresivo, si Luis Manuel es un muchacho que pelea. La única opción para salvaguardar la seguridad de Luis que me ha dado la escuela hasta los momentos fue cambiar a Luis de escuela, no al agresor, no a otra, sino a Luis. ¿Cómo te sientes tú, Luis? Me parece que hay un poco de injusticia realmente de esa parte porque tengo que ser yo el que se sale de su zona de confort. Me sentí sola, me sentí desamparada, sentí que la policía no estaba haciendo nada por mí, sentí que la escuela no hizo nada por mi hijo. ¿Qué te pegas? ¿Cuál es la razón? Venía hablando con mi amigo dominicano y yo acostumbro mucho a decir la palabra marica, que es algo muy común de Venezuela, donde yo vengo. Este muchacho se acerca y nos empieza a insultar y a gritar y a decirnos que porque nosotros lo estamos insultando, que nosotros en ningún momento nosotros le dijimos nada. Ellos pudieron evidenciar en el video de seguridad cómo el agresor empuja a Luis Manuel 2, 3 veces y Luis Manuel lo que hace para tratar de evitar el conflicto es dar un paso atrás. Él siempre tuvo así una posición muy agresiva. A veces yo pienso en el agresor y yo no le tengo rabia. Yo no le tengo rabia. Yo siento por él mucha lástima. Yo creo que este muchacho también es una víctima. Si tú me lo preguntas, para mí él también es una víctima. No de mi hijo, pero él es víctima de su familia. Él es víctima de un entorno que lo ha llevado a ser como es. Y él es víctima de una sociedad que no está entendiendo las necesidades que él tiene. Estamos creando una generación de cristal que no son capaces de manejar sus emociones de una forma adecuada. He recibido muchísimos mensajes de apoyo y estoy súper agradecida con todos ellos. Bueno, ese es el caso de Luis Manuel, el niño venezolano que fue agredido en un acto de bullying en los Estados Unidos. Pero lo que más preocupa es la poca reacción que se tiene frente a esos
temas, porque no es la agresión al niño venezolano, es la agresión a varios niños, que se ha hecho algo reiterativo y algo bastante completo dentro del territorio de los Estados Unidos, dentro de las escuelas, la educación de los Estados Unidos. Sin embargo, pues la madre ha dicho que va a continuar con su acción legal para exigir sus derechos en esta circunstancia. Y el tema era empeliculado. ¿Cómo empeliculado está el gobierno con estas denuncias sobre violación de derechos humanos en Venezuela? Indudablemente que eso ha sido un mazazo para la imagen del régimen, que sin embargo ha contado con 20 votos a favor dentro de esta Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Sin embargo, la mayoría aprobó el informe presentado por la Comisión Técnica, la Comisión de Determinación de Hechos. Hoy, por cierto, de esas cosas que según los representantes de la diplomacia venezolana son inexistentes, ficticias y falsas, hoy continúa el juicio en contra de los funcionarios que participaron en el homicidio de Rubén Darío González, un joven venezolano asesinado mientras protestaba pacíficamente en la Isabelica, en el estado Carabobo, en el año 2017. Rubén Darío fue asesinado por un guardia nacional y este se encontraba junto a otros que incitaron y reforzaron la conducta homicida. El homicida se encuentra prófugo y al parecer se encuentra en Colombia. A pesar de que esto es un delito muy grave, los funcionarios cómplices se encuentran en libertad. El juicio se lleva a cabo en el Tribunal Tercero de Funciones de Juicio del Estado Carabobo y hoy pudiera conocerse una sentencia en contra de los funcionarios. Esta situación de impunidad que se ha vivido hasta este momento ha sido duramente criticada por los familiares de este joven que, como repito, fue asesinado brutalmente por funcionarios de la Guardia Nacional de Venezuela. Una condición que de verdad es bastante difícil, bastante complicada entender cómo un Estado se ha propuesto a destruir a la disidencia, aniquilar a la disidencia a través del uso de las armas de la República. Ramón Velázquez, quien es el ministro de Transporte, informó que los pasos de la frontera con Colombia por el Zulia y Apure también fueron restablecidos. Detalló que el paso peatonal estará abierto de 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde y el paso de carga desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Es decir, desde las 10 de la mañana implica el inicio del proceso del paso de las unidades de transporte público que van a hacer este servicio en transporte de carga, que van a hacer este servicio en este caso una vez iniciada la apertura comercial entre Colombia y Venezuela. A propósito de otros temas de violación de derechos humanos, el gobierno se niega a cumplir las recomendaciones de la comisión de encuesta que le ordenan dejar de perseguir a los dirigentes sindicales. La OIT debe tomar medidas previstas en el artículo 33 de su ley. Vamos a ver un video que amplía la información sobre este tema. Después de 3 años de incumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo, el gobierno aceptó instalar unas mesas de diálogo social para lograr la anhelada reconciliación nacional con justicia social. Pero, desde que el gobierno firmó en abril de 2022 el memorándum de cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta, no ha realizado ninguna acción para lograr un diálogo social efectivo. Al contrario, se sigue desconociendo a las legítimas organizaciones sindicales y se destruye la negociación colectiva con un instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto que le quitó a los trabajadores del sector público hasta el 40% de su salario. En pleno diálogo social, hay 85 compañeros en libertad provisional, en procesos penales eternos, y 8 de ellos están presos. Todos han sido detenidos por defender los derechos de la clase trabajadora. La liberación de Rodney Álvarez, solicitada por la Organización Internacional del Trabajo, no ha sido acompañada con una justa reparación por 11 años de cárcel siendo inocente. Hoy, la empresa ferrominera, de carácter estatal, se niega a reincorporarlo, negándole el derecho más elemental, el derecho al trabajo. El diálogo social es más que sentarse en una mesa, señor presidente, es cumplir lo acordado.
Bueno, la situación entonces que se presenta sobre este tema de los derechos sindicales, otro tipo de derecho humano violentado por el régimen de facto. Y otra organización de carácter internacional que desde hoy envió una comisión, hoy llegó una comisión de la OIT a verificar en cuánto ha avanzado el gobierno desde el mes de abril cuando se firmó un convenio entre la OIT y el régimen. Sin embargo, lamentablemente la respuesta va a ser negativa porque muy poco se ha podido hacer sobre este tema y evidentemente el régimen sigue faltando, ¿sí?, a su compromiso, a su palabra, al respeto de lo que se le ha solicitado. Una situación de verdad bastante complicada que indica que el régimen pues se niega definitivamente a cumplir con toda la normativa internacional y a tenerse también al respeto de los valores señalados por ello. A propósito de esto, hay que recordar a Jessie Requena. Ella es esposa del luchador social Alfonso Meléndez. Ella narra cómo fue la detención de su esposo en principios de julio y cómo afectó esto a su familia y a sus hijos pequeños. Veamos. Nos encontramos acá afuera del Palacio de Justicia con la esposa de Alonso Meléndez. Buenas tardes, mi nombre es Jessica Requena, soy esposa de Alonso Meléndez, detenido injustamente el 6 de julio de este año, con unos cargos, bueno, que van lejos de una realidad, como lo es la vida de Alonso, que es un hombre profesional, un activista político, defensor de los derechos humanos, activista de todo lo que es el área pesquera, porque bueno, somos de Punto Fijo, Estado Falcón, área pesquera, un ingeniero pesquero, y bueno, injustamente todavía no sé ni la razón ni el motivo de su detención. Llegaron el 6 de julio de una manera arbitraria, de una manera violenta, muchos efectivos del 10, de lo que es la inteligencia, ¿no? Y llegaron armados a mi casa, hicieron allanamientos, estando mis hijos solos, menores de edad los 3, y bueno, causando miedo, pánico en toda la comunidad, como si mi esposo era un delincuente, un terrorista. Y bueno, ya el día lunes será su audiencia donde yo espero que sea el final de lo que es esta injusticia. Jessie, ¿cómo ha afectado la detención de Alonso la vida de ustedes? La vida de nosotros como familia ha sido afectada primeramente porque bueno, es el hombre de la casa, el proveedor de la mesa, y bueno, nos hemos visto afectados en lo que es económico, aparte de lo que es sentimentalmente mis hijos destrozados porque ellos vieron la forma como se lo llevaron, la forma como lo detuvieron a su papá, que ellos conocen a su padre como un hombre que no, para nada, no tenían por qué llevárselo así. Mi hijo menor ha sido el más afectado anímicamente, pero bueno, esperando a su papá con mucha esperanza. Bueno, este es de los casos que el régimen de Venezuela, a través de sus diplomáticos y su diplomacia, dicen que no existen, que son inventos, que son manipulaciones, que son los medios de comunicación. Es decir, no acepta su responsabilidad sobre estos temas de violación de derechos humanos. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela. Un tema que le gusta mucho a Carlos Uzcategui porque le recuerda la época cuando él estaba en las emisoras del Zulia y lo llamaba mucha gente a preguntar por él y a decir, ¿dónde está ese señor? Y le decían, te llamó tu fan enamorada. Y ese tema, cada vez que sonaba, Carlos Uzcategui lo recordaba. Esa es la historia de este tema, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas aquí en Venezuela, siempre Venezuela. Pero vamos a darle el saludo a Carlos Uzcategui y el Miura. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alan Peralta, y por supuesto al equipo de producción, a los corresponsales y a nuestro invitado especial, el público, los radioescuchas. Excelente tema, un tema que es de recordar, que estuvo en rating en toda Venezuela, desde el occidente, oriente, sur y el centro del país. Un tema que dio mucho que hablar y todavía la gente lo recuerda con mucho cariño. Bueno, Carlos, hay una cosa que me sorprende, que la misma Monómeros de Venezuela ha desmentido al embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, diciéndole, señor, no son 16.000 toneladas las que enviaron, fueron 8.000 toneladas las que enviaron. ¿Cómo queda ahí la imagen de Benedetti?
Bueno, Alan, fíjate algo. ¿Te acuerdas que ayer lo versamos muy bien? ¿Qué barco qué tipo de buque puede salir del puerto de La Guaira y llegar al puerto de Barranquilla o a Puerto Colombia, sinceramente, en 3 días? Ponle 4 días. Eso es imposible. Es decir, esto no se imagina uno qué es lo que, pero quedó muy mal parado, porque ellos argumentaron que iban 16.000 toneladas y solamente llegaron 8.000, a menos que la fueran pasando de ramita en ramita en alguna barcaza, en una chalupa, en un peñero, y desaparecieron. Pero en realidad lo desmintieron y son 8.000. Quedó muy mal parado el embajador. Bueno, pero 8.000 o 16, lo importante es que para el régimen y para el gobierno de Colombia esto fue un éxito. Y Armando Benedetti se la toma como... Sí, Armando Benedetti se la está tomando como si fuera un éxito personal más que de Petro. ¿Tuviste el tuit que publicó sobre ese tema? Sí, señor. Insólito, increíble. Aunque usted no lo crea. Claro, y ahora hay otra cosa que me llama mucho la atención. Colombia, en el acto de reapertura del paso fronterizo a mercancías, estuvo representada nada más y nada menos que por su presidente, señor Gustavo Petro, sus ministros, y en tercer lugar la línea de mando que va políticamente el gobernador del norte de Santander y funcionarios de la Cancillería, además de representantes ministeriales. Eso por el lado de Colombia. Ahora, por el lado de Venezuela, la máxima autoridad que estuvo allí fue el gobernador del estado Táchira. ¿Tú no crees que le enviaron, como quien dice, a funcionarios de tercer nivel a Petro? Bueno, yo opino que tiene razón. Sí, sí, fue un encontronazo muy pequeño. Fue simbólico y no le dieron el punto preciso a esta reapertura. Muchos la llaman una reapertura histórica. Alan, tarde o temprano, las fronteras binacionales tienen que abrirse obligatoriamente porque el paso es legal. Pero hay algo que me preocupa y lo tengo que comentar, Alan Peralta, es que solamente van a abrir para el paso de transporte pesado, comercial, y todavía aún no van a abrir el paso peatonal. Otra cuestión que es lo que preocupa, y por supuesto las aduanas, ¿cómo quedan? Porque me imagino que tiene que haber algo preciso dentro del factor financiero, económico, de las aduanas entre las fronteras que hay en todo el occidente del país hasta el estado Táchira, desde La Guajira, Puerto Santander, el Arauca. Esto es un punto que me preocupa, porque mucha gente cree que solamente es Cúcuta y Maicao. No, es toda la frontera colombo-venezolana, desde Castillete, La Guajira, Machiques, Perijá, Puerto Santander, norte de Santander, Las Tienditas, el Arauca, y llegamos hasta San Carlos de Río Negro con una conflagración entre Brasil y Colombia. ¿Qué pasa con este punto? Y hay otro punto, Alan, que te suelta esta perlita, que es lo que me motiva a decirlo de esta manera. Según el SAIME, Migración Venezuela, solamente van a pasar los que estén legalizados dentro de Colombia, es decir, un 10%. Ahora, el resto tiene que pasar por las trochas. Esto me dejó bastante pensativo, es decir, que el venezolano es de segunda clase, no pueden pasar automáticamente por los pasos peatonales dirigiéndose a migración, por el paso regular y evitar estas trochas que han sido un terror totalmente en toda la frontera. Bueno, yo creo que el problema, Carlos, está en la propia implementación de la medida, de la decisión. Creo que hay muchas cosas por ajustar, muchas cosas por ordenar, por organizar. Hay desinformación de lado y lado. Y sobre todo hay una condición concreta. Se abrieron para el paso de mercancía, también aparentemente para el paso de personas, pero no creo yo que hay todavía una normativa que hacer que no se ha hecho. Lo único claro es lo que ha dicho el ministro de Transporte de Venezuela, complementando lo dicho por su homólogo colombiano, quien ha afirmado que el paso por los puentes va a ser por un solo canal
Es decir, el de Ureña y el de San Antonio van a ser los únicos puentes activos en este momento, en un solo canal, en un solo sentido, ambos, eso va a ser entre 10 de la mañana y 6 de la tarde. Y el paso peatonal se va a seguir manteniendo de 5 de la mañana a 8 de la noche. Esto es lo que se ha dicho, lo que se ha confirmado por parte de las autoridades ministeriales. ¿Por qué el paso en un solo sentido en el puente? Es decir, pasan, ¿qué te digo yo? 5 gandolas de un lado hacia el otro y 5 gandolas del lado contrario, y así van en ese ping-pong, porque la razón por la cual pasan en un solo sentido es que, como lo reconoció el mismo director de Invías en el norte de Santander, los puentes ameritan atención. Por no decir que los puentes no tienen la capacidad para agarrar doble canal. Entonces, ahí hay cosas que se escaparon y que hay que empezar a atender. Y lo otro es la necesaria apertura e inauguración formal del puente de Tienditas, que es un puente que está preparado para eso. Y muy alto. Es la misma situación que yo estoy viendo, Alan, y a la audiencia, es en el tema del departamento de La Guajira binacional con Paraguachón, Maicao y Guarero, donde están los puntos estratégicos del SAIME, Migración Venezuela, y por supuesto la famosa raya, conocida internacionalmente. Hoy el alcalde Mohamed Dasuki declaró que invitó que había pasado con el gobernador del estado Zulia, Manuel González Guerrero, que no asistió. ¿Te acuerdas que ayer lo conversamos? Y me preocupa mucho porque el gobernador del estado Zulia no se apersonó. Vuelvo y repito, es el gobernador del estado. Debió haber estado presente y eso es preocupante. Pero el departamento de La Guajira no es igual al departamento del norte de Santander. Son dos distanciamientos muy distintos y una forma de comercializar muy, pero muy diferente. Bueno, y te digo una cosa, el paso por el puente sobre el río Arauca fue abierto, pero solo peatonal. También a la espera de estudios técnicos para determinar si están en capacidad de soportar carga pesada por su trayecto. Oye, Allen, pero es que yo hago una pregunta y la vuelvo a sostener. ¿Qué tanto es el problema? Tienen más de 6 meses operando esta situación. 3 meses donde empezaron a bregar para decir vamos a abrir o aperturar el comercio binacional. Y hemos tenido en el programa, personal preparado de la Cámara de Comercio, la Cámara Binacional, en el programa donde han versado el tema, donde ellos lo ven de otro punto de vista. Muy a pesar de que el gobernador del estado Táchira habló de la seguridad. Es decir, el mismo esquema, el mismo guión que han tenido desde hace muchos años. Mi opinión muy personal es que deben de reabrir lo más pronto posible porque hay tantos estudiantes, comerciantes de a pie, minoristas que están a la espera para poder empezar a trabajar como lo dicen ellos. Es igual que el alcalde de la ciudad de Maracaibo que dice que comenzarán desde cero, pero aperturarán en toda la ciudad maravina el éxito que dependa la reapertura de la frontera colombo-venezolana. Carlos, me dice que el primero que se alivió porque no fue Maduro fue el propio Petro, porque le tocaba tomarse una foto incómoda. Incómoda, no, y abrazado y con la mano. Dando el informe. Exacto. Hay que ver lo que están diciendo. Es algo que es bastante inconmensurable. Pero las tapitas van cayendo, se van abriendo, al igual que las hojas que van cayendo lentamente. Ahora, escuchemos rapidito esto, a ver si no te causa indignación. Es el señor Héctor Constant, representante de Venezuela en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Escuchemos este pequeño fragmento. Vamos a escuchar el fragmento de Héctor Constant, representante de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas en la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Lo tenemos ya?
Bueno, escuchemos. Se nos ha inventado de todo. Millones de supuestos migrantes fantasmas que huyen despavoridos, la existencia de supuestos campamentos terroristas. Bueno, fíjate, le hemos inventado nosotros, los medios de comunicación, la canalla mediática, como a ellos les gusta decir, la existencia de estos presuntos migrantes, presuntos fantasmas migrantes que han aparecido por América Latina, inventados por los medios de comunicación y por la canalla mediática. ¿Qué te parece eso? Bueno, siempre te lo voy a repetir y lo sigo sosteniendo. Es el mismo guión que ha tenido el gobierno de Venezuela. Es algo muy parecido a los 62 años que tiene el régimen cubano. Han aprendido mucho, pero por supuesto siguen ellos danzando en ese punto. Alan, la gente está saliendo del país. La gente está saliendo de todos los estados de Venezuela. Ya hay sectores, comunidades, pueblos, y hay ciudades, urbanizaciones que están abandonadas totalmente. Es decir, que esto es mediático también. Yo hago llamadas a muchos amigos, me dicen, mira, ya fulano de tal se vino, ya la calle donde tú vivías ya no existe absolutamente nadie. ¿Qué es lo que están haciendo? Y tengo que decir, sin ningún temor, ¿quién es el que está comprando todos esos inmuebles a precio de gallina flaca? No simplemente los gringos o los europeos, es el narco. Porque ¿de dónde van a sacar para comprar ya calles completas? Y te doy un ejemplo, como en Maracay, que hay urbanizaciones que ya están abandonadas totalmente. Esos migrantes están saliendo, a menos que se estén yendo para Caracas, la Gran Sabana, el Paudir o en el Amazonas. No, esta gente está saliendo por Colombia vía el Cono Sur y otros por el tapón del Darién. No, qué difícil papel le toca a los funcionarios de la Cancillería venezolana defender lo indefendible. Esto es insólito lo que dice este señor. Eso se suma al que regresó el 60% de la migración. Pero es que eso es imposible, Alan, 60%. Repetimos lo que hemos hablado. Más del 60% que según ellos están recalando, ya esa gente se ha ido totalmente hacia otros destinos, hacia otros países, otros que fueron a lograron poder sacar el pasaporte, que por cierto, cada día está más caro porque tienen que bajarse de la mula, darle al funcionario para que le salga automáticamente rápido el pasaporte. ¿Y hacia dónde van? Ellos no van a salir del estado Mérida o del estado Apure para irse a Maracaibo, no, están saliendo por la frontera, sea por el Arauca, sea por el norte de Santander, o sea por el departamento de La Guajira. O como en los Juegos del Hambre, la gente se puso a jugar a las escondiditas y se escondieron 6 millones de venezolanos a los ojos del régimen. Mira, hay Marta Baliñas recibió también su baldado, como dicen en las tierras andinas, su baldado de acusaciones, de ataques. El régimen la acusó de inventar. La señora Baliñas, la presidenta, la directora de la Comisión de Determinación de Hechos, habló sobre el caso del SEBIN. Escuchemos lo del tema del SEBIN. La DGCIM llevó a cabo torturas en su centro de detención en Boleíta, en Caracas, además de los centros clandestinos de detención que existen en todos los estados del país. SEBIN, el Servicio de Inteligencia Civil de Venezuela, ha desempeñado un papel clave en la vigilancia, el arresto y la detención de personas opositoras al gobierno o percibidas como tales, incluyendo miembros de la oposición política, periodistas, defensores de los derechos humanos y manifestantes. La gran mayoría de los detenidos han estado recluidos en el centro de detención El Helicoide, en Caracas, lugar en que se practicaba la tortura de modo sistemático. Nada más y nada menos que una red de casas de tortura. Así lo dijo la señora Baliñas. Eso, sí, señor, así lo dijo ella, que una funcionaria de alto rango, y por cierto, que es diplomática graduada, no es diplomática que se ganó esos títulos que tienen los funcionarios del presidente Nicolás Maduro Moro, que se lo ganaron en una cajita de Ariel o de ACE. Eres muy duro, pero te voy a mostrar algo. Yo sé que a ti no te llama mucho la atención el tema Guaidó, pero resulta que Guaidó ayer se tiró una muy buena. En una motico, el hombre andó solo y visitó barrios de La Guaira, donde están sus panas, donde están sus amigos,
y ve la reacción de la gente cuando se dio cuenta que era Guaidó el que manejaba la moto. Bueno, mira, se le puede criticar a Guaidó muchas cosas, pero que el tipo es valiente, porque se lanzó una solitario por allí y prácticamente se expuso, pero la gente lo recibió bien. Yo no vi rechazo allí. Bueno, no es que yo no quiera al presidente interino, diputado Juan Guaidó, es que muchas veces no versa el tema real de lo que ha estado muy callado en los últimos tiempos, sale a hablar solamente máximo 2, 3 minutos, solamente en el conteo de sus cuentas fue que habló algo más. Pero eso lo podemos decir los que estamos fuera del país. Adentro ya es otro simbolismo, porque tengo que decírtelo así, de esta manera, Alan, otro simbolismo más, ya la gente no tiene confianza dentro de los factores políticos, tanto del G4, del G3 y por supuesto mucho menos de la gente de gobierno, del régimen de Maduro. Pero sí hay que reconocer algo, es muy valiente el hecho de salir solo para esa zona del estado Vargas. Bueno, para tu tranquilidad, yo sé que Guaidó te quiere, te aprecia. Así que tranquilo, claro que sí. Amigo Carlos Ucate, se va a tomar un café con él y un pancito con queso, que son las cosas que nos tenemos que dar este lujo a esta hora de la tarde. A esta hora, totalmente. Oye, preocupado por un mandado que me hiciste, tuve que llamar a Siri y Siri me dijo, esa no lo conocemos, ¿dónde está ese hueso en el pecho? Es decir, te tuve que quedar mal porque nadie conoce ese hueso imaginario de estos médicos graduados. Yo me lo imaginaba, yo lo busqué por Google, lo busqué por otras fuentes antes de hablar, porque uno antes de criticar tiene que saber si a lo mejor había una parte del cuerpo que se denominaba el toraxio y no sabíamos, pero evidentemente eso no existe. Y ese es el médico que lo va a atender a usted para chequearle su salud próximamente, señor Carlos. Hermano, ¿cómo será si le decimos que saque un juanete? Mejor nos quedamos callados. Pero de todo modo, Siri tampoco la conoció. Siri está muy preocupada en los Estados Unidos porque no sabe dónde está localizable ese hueso. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Ha sido un placer, como siempre, conversar contigo y gracias por investigar esto sobre el toraxio. A ver si aparece por alguna biblioteca médica del mundo. Muchísimas gracias. Bueno, igualmente le deseo una feliz tarde para todos y por supuesto nos estaremos escuchando, versando, brollando, echando los chismecitos con el picor. Alan, y me imagino que mañana es que va a salir todo lo de la frontera colombo-venezolano. Hay que estar pendiente en el día de hoy y tener versamiento de lo que pudiese ocurrir en el día de la mañana. Bueno, una feliz tarde para todos. Bueno, y con esta conversación, esta horita de brollo, este ratico de brollo que hemos tenido con Carlos Ucate y el Miura, nos vamos a la pausa comercial musical del momento y al regreso seguimos aquí con más información en Siempre Venezuela. Bueno, y con ese tema iniciamos el último segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, aquí al ritmo movidito y bien sabrosito. Pero bueno, vamos a llevarle más información porque a eso es lo que vinieron ustedes, a más información. Resulta que, aunque usted no lo crea, hay un tipo que está como loco por pedir asilo político en Venezuela. Y se trata de un malayo de nombre Leonard Glenn Francis, quien se escapó hace 2 semanas del arresto domiciliario que lo mantenía en San Diego, California, Estados Unidos. Llegó a Venezuela con la intención de saltar, no se sabe si a Rusia o a China o a Turquía, a cualquiera de esos países quería el hombre llegar
pero la Interpol lo detuvo en el aeropuerto de Maiquetía. Él ha manifestado, según afirma fuentes judiciales, su deseo de quedarse como asilado político en Venezuela porque se considera que es un preso político. Pat Leonard, de 58 años de edad, nacido en Malasia, está procesado porque sobornó a altos mandos de la Marina de los Estados Unidos para conseguir contratos favorables a su empresa naviera Glenn Defense Marine. Según el expediente de la Interpol, esta persona fue detenida el miércoles 21 de septiembre pasado en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar y al día siguiente Leonard Glenn fue presentado ante el Tribunal 27 de Control de la ciudad de Caracas. El señor Glenn no es ningún pelapela, es dueño de una empresa naviera y es un hombre que tiene recursos como para favorecer el entendimiento dentro de las fuerzas que rigen el régimen de Nicolás Maduro y a lo mejor obtiene su asilo político tal y como lo quiere. En la audiencia de presentación, el Ministerio Público le imputó los delitos de asociación ilícita para cometer soborno y acción ilícita para defraudar a los Estados Unidos, revelaron fuentes judiciales. Durante la audiencia, Leonard Glenn tomó la palabra y dijo: deseo quedarme en Venezuela porque Venezuela es un país con unas playas hermosas, es un país que tiene bellezas y atractivos naturales, las Misses salen aquí de Venezuela. No, el señor Leonard dijo que deseaba reencontrarse con su esposa y los familiares porque tiene un cáncer en metástasis fase 4, según los informes médicos. Ante esta circunstancia manifestó que tramitará su asilo político en Venezuela. También había reconocido haberse fugado de los Estados Unidos, donde cumplía una pena de prisión de 15 años, de los cuales había pagado 10. Así que el señor Leonard Glenn Francis ha pedido quedarse en los Estados Unidos y se transforma así en un caso especial, insólito. Esas cosas no se ven en Venezuela usualmente. Y el hombre pues ha manifestado entonces su deseo de quedarse como un exiliado, perseguido político dentro del país, alegando razones pues de carácter estrictamente humanitario. Bueno, y hay que celebrar, hay organizaciones que celebran aniversario, como el Observatorio Venezolano de Prisiones, que durante 20 años ha llevado y ha transmitido la situación penitenciaria del país a través de informes y investigaciones muy interesantes. En 20 años de gestión, nuestra organización ha publicado 32 informes y libros de valor incalculable. Todos y cada uno de ellos hechos con la inmensurable finalidad de promover y vigilar el cumplimiento de los derechos humanos de las personas privadas de libertad por parte del Estado venezolano. También hemos sido objeto de persecuciones e intimidación, campañas de difamación y amenazas de muerte. Pero a pesar de las circunstancias y todas las descalificaciones, continuamos trabajando para acompañar a los reclusos y sus familiares durante la pesadilla que es permanecer tras las rejas en un país sin políticas claras en materia penitenciaria. Prueba de ello son los casos de la masacre de Vistahermosa y los adolescentes quemados en el centro de detención de San Félix, Estado Bolívar, cuyas víctimas fueron escuchadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras un largo y arduo proceso judicial. Además, se logró dictar medidas de protección provisionales por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de 6 centros penitenciarios: el Internado Judicial de Monagas La Pica, los centros penitenciarios Yare 1 y Yare 2, el Centro Penitenciario de la Región Centro-Occidental Uribana y los internados judiciales Rodeo 1 y Rodeo 2. El Estado es asesino cuando la persona privada de libertad no tiene acceso a la comida y muere por desnutrición, cuando no tiene el acceso al sistema de salud ni medicamentos, cuando un recluso muere porque un proyectil le quitó la vida. Hoy, más que nunca, continuamos comprometidos con las personas privadas de libertad y sus familiares.
Gracias por acompañarnos en este largo camino. Bueno, felicitaciones al Observatorio Venezolano de Prisiones, una entidad, una organización que ha sacado a la luz hechos increíbles dentro del sistema carcelario venezolano, demostrando la poca atención que el Estado venezolano presta a ese sistema y sobre todo la perversión que hay en la aplicación de una supuesta política de regeneración que conduce a todo lo contrario, una degeneración del preso en Venezuela. Vamos a escuchar entonces en este momento el reporte del Pitazo, una alianza informativa con este programa Siempre Venezuela. Notiaudio, El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Mariani Hernández. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión del Notiaudio El Pitazo. A continuación, las informaciones más destacadas. Buena noticia o engaño. Esto piensan los venezolanos sobre reapertura de frontera. Excelente, excelente. Dios quiera que todo sea posible para un buen funcionamiento del comercio tanto Venezuela como Colombia. Oye, eso es mentira, eso es un pote de humo. Eso es un ratico nada más. ¿Por qué lo dice? Solo es para la gandola después de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Me parece bien, chévere, razonable de la gente. Pero que la abran. Claro, pero que la abran y que nos dejen trabajar, cónchale. Nuevo año escolar. ¿Qué se sabe del regreso a clases? El regreso a clases para el inicio del nuevo año escolar 2022-2023 ha estado lleno de incertidumbres para los padres y para los maestros. Por un lado, por el costo de las listas de útiles y por parte de los docentes por los bajos salarios que aún devengan. Entre las condiciones que exigen los docentes para regresar a clases está el pago del 280% de lo que les adeudan de las contrataciones colectivas, restituir las primas que fueron reducidas por ONAPRE y la firma de una nueva convención colectiva. Gobierno de Maduro rechaza tercer informe de misión de la ONU sobre Venezuela. Valentina González nos amplía esta información. El gobierno de Nicolás Maduro rechazó las acusaciones de la Misión Internacional Independiente de la ONU, que señala en un nuevo informe que los organismos de inteligencia civil y militar cometen crímenes de lesa humanidad para reprimir la disidencia política. El informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por la presidenta de la misión, la portuguesa Marta Baliñas, destaca las violaciones de derechos humanos en Venezuela cometidas por el SEBIN y la DGCIM. Las autoridades de Maduro expresaron mediante un comunicado su más categórico rechazo a las acusaciones falsas y sin fundamento realizadas por la Misión Internacional de Determinación de los Hechos. Empresa de desechables médicos denuncia prácticas dilatorias de estar seguros. Luis Fernando Araujo con el reporte. La gerencia de la empresa Servicios en Desechables 26178, compañía anónima, califica como prácticas dilatorias todas las acciones tomadas por la compañía Estar Seguros. La aseguradora no está acatando la transacción judicial ni las órdenes de los tribunales. Por tal motivo, el juzgado tercero ordenó un embargo ejecutivo, señaló la alta gerencia de la compañía en un comunicado enviado al Pitazo. Cámara Inmobiliaria de Lara informó que las operaciones de venta crecieron 11% en el 2022. Keren Torres con la información. Marco Azuaje Torrealba, presidente de la Cámara Inmobiliaria del Estado Lara, afirmó que a pesar de la pandemia por el COVID-19, este sector ha tenido un crecimiento importante en los últimos 3 años. Solo en Lara, las operaciones de compras, ventas y alquileres han aumentado en un 11%. Amigos, y así finalizamos, y en el Pitazo queremos que seas nuestro súper aliado. Mantén vivo el periodismo independiente en Venezuela con una pequeña contribución al mes. Narró para ustedes Mariani Hernández. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Bueno, fue el reporte Notiaudio El Pitazo, alianza informativa entre ese canal, Información y Siempre Venezuela. Bueno, y con este reporte también despedimos nuestra edición de esta tarde, la edición vespertina de Siempre Venezuela. Como siempre lo hemos hecho con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal,
amplificada en 5 emisoras, 4 de ellas en Colombia, 1 en Aruba, y también nuestro Facebook Live, que nos permite llegar hasta cualquier parte del mundo también, nuestra plataforma, en nuestra página web y nuestras redes sociales, que permite que usted tenga todas las opciones para poder recibir esta emisión en Siempre Venezuela en su horario en señal directa o en su horario diferido. Esto ha sido un trabajo en equipo. Aquí ha estado Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, y este es su servidor, Alan Peralta, quien les ha llevado y les ha comentado la información del día de hoy. Nos vemos, nos encontramos hasta mañana. Recuerden ustedes nuestra próxima edición de Siempre Venezuela a las 12, hora colombiana, y a las 4 de la tarde, también hora de colombiana. Y nuestra señal en Aruba a las 12 del mediodía. Bueno, nos despedimos. Hasta mañana. Cuídense, pasen feliz noche. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.